Gracias, doctora Candy. Gracias por invitarme a participar de este día festivo para la asociación. Cuando me invitaron a dar una plática sobre la comunicación humana como especialidad médica, pensé que lo que me iba a sobrar era información. Realmente hay mucha información, pero también nos dimos cuenta de que hay muchas carencias. No tenemos ni siquiera un acervo fotográfico de las gentes que han pasado por la comunicación humana y de otras deficiencias. Yo también transpiré como el doctor Romero cuando tuve que preparar esta plática, que no está escrita en ningún lado, evidentemente, y sigo transpirando desde que él comentó algunos aspectos de antecedentes de la especialidad que yo no conocí. Y lo mismo hizo por ahí la doctora Roseli por algunos. Lo que yo conozco más es, obviamente, ya lo dijo la doctora Cani, lo que ha sucedido de alguna manera dentro de la sede del instituto, antes de la comunicación humana y ahora una subdirección de audiología, foniatría y patología del lenguaje dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y es más que nada de esa área de la que les voy a hablar, aunque el desarrollo de la especialidad como tal ha sido muy similar en todas sus sedes. La comunicación humana es un fenómeno esencial de la vida del hombre, fundamental para su organización social, facultad que le permite intercambiar información con sus semejantes, lo que a su vez le permite adquirir la cultura a su alrededor e irla heredando a las generaciones que vienen detrás. Dice Vygotsky que adquirir el lenguaje es culturizarlos. Al inicio se hacía esta herencia como tradición oral con todas sus limitaciones y finalmente a través del código lecto-escrito. La comunicación humana siempre ha estado presente en el progreso de la civilización, es parte de ella. Esta función, que en realidad son estas funciones, han despertado interés desde tiempos remotos. En la Grecia antigua, Aristóteles, hacia el año 300 a.C., crea un primer esquema explicativo como de quién dice qué a quién. Y en base a este, todavía en los años 60 del siglo pasado, Laswell lo define como quién dice qué, en qué canal a quién y con qué efecto, abarcando de esta manera las principales etapas de un acto de comunicación. Todo ello acorde a la teoría de la comunicación que aparece en la segunda mitad del siglo XX, la cual incluye un emisor, que es fuente de comunicación, un codificador, que es la misma persona, un canal, vehículo de transporte para el mensaje, dirigido a uno o varios de los sentidos, en nuestro caso los que manejamos como analizadores, para su percepción y análisis, es decir, para su descodificación y en su caso recodificación por el receptor de la comunicación. Las etapas no forzosamente se dan en esa sucesión, ya que un sujeto, el emisor, antes de poder expresar un mensaje, deberá codificarlo en su cerebro, para después expresarlo, y esta expresión igual podrá ser verbal, es decir, oral o escrita, lo que significa la entrada en función de un canal de expresión que involucra toda la actividad neuromuscular requerida para producir el habla en un caso, o para producir el gesto de escribir en el otro. Este canal o canales funcionales del receptor puede ser el auditivo, el visual, el somatosensorial o cualquier otro. Y finalmente, el cerebro del receptor, a través de estas vías, deberá descodificar el mensaje y darle una interpretación para estar así en condiciones de emitir una respuesta. Después, la comunicación humana, la conjunción de varias y todas ellas muy complejas funciones, cuyo deterioro es la razón del quehacer de nuestra especialidad. Hasta los albores del siglo XIX se inicia la creación de instituciones especializadas en apoyo a los afectados de trastornos de la comunicación humana, empezando por el aprendizaje de las personas sordomudas, elevándolas por encima de su condición de inválidos y reconociendo la necesidad de impartirles enseñanza y adiestrarlos en oficios compatibles con su estado. Lo mismo puede decirse de trastornos como los del lenguaje en adultos secundarios a daño cerebral y también a los trastornos del habla, cuyo verdadero interés aparece hasta bien entrado el siglo XIX.
Cuando aparecen descubrimientos científicos como los de Dax y Broca, pocos años después los de Wernicke, y a partir de muchos otros, a partir de ahí de muchos otros, en lo que se refiere al lenguaje, y poco tiempo después, en 1932, Darnaud propone el término foniatría para la ciencia que estudia la patología de la voz, en tanto que el término biología es empleado por primera vez por Norton Gatkin y Raymond Callahan. Y más tarde aún empieza el interés y el estudio de los trastornos de la lectura y la escritura con Norton, Michaels, Denver y muchos otros. Y después aparecen todos los del siglo XX como Vygotsky, Piaget, Seidel y Fourier, por mencionar solamente algunos. Sin embargo, en aquellos tiempos pocas entidades se interesaron en resolver de manera integral la problemática de los trastornos de la comunicación humana, tratándoles en el mejor de los casos de una manera aislada. En México, desde hace más de 150 años, se inicia la atención hacia los problemas de audición, voz y lenguaje, ya que en 1866 el presidente Benito Juárez decretó la formación de la Escuela de Sordomudos, y durante el gobierno de Porfirio Díaz se reglamentó que los sordomudos, a la par de la instrucción primaria, recibieran la enseñanza de un oficio. Posteriormente surgieron diversos centros para la atención de ciegos y sordos de ambos géneros, dependientes de la recién creada Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y fue hasta 1952 que se decretó la aparición de una institución cuyo objetivo sería el atender al sordo, al duro de oído y perturbado de la palabra. Gracias a la iniciativa, y no solo del doctor Andrés Bustamante Muría, se logró la creación de una institución que tendría como objetivo la prestación de servicios de atención médica integral a las personas con estos padecimientos. Por fin se coronaron esos esfuerzos el 20 de noviembre de 1954, cuando se inaugura el Instituto Nacional de Audiología, con un grupo de profesionales dispuestos a desarrollar un programa integral para lograr que las personas con trastornos de la audición tuvieran un trato digno y resolver, en la medida de lo posible, sus deficiencias a fin de integrarlos a sus comunidades. Había al fin en nuestro país una institución específica, pero seguía siendo parcial en el manejo de los trastornos de la comunicación humana. Se atendía la patología que afecta a la recepción del lenguaje y por tanto a su adquisición, pero se hacía casi nada al respecto del resto de las alteraciones de la comunicación humana. Sin embargo, estos profesionales de la salud se fueron convirtiendo en un verdadero grupo multidisciplinario conformado por médicos de diversas especialidades, psicólogos, terapeutas, técnicos, etc., quienes con poco equipo lograron avanzar en la investigación, enseñanza y asistencia de los problemas que al inicio eran solo de audición, pero que paulatinamente y en buena parte por la exigencia de la población para atender problemas de lenguaje y habla que no tenían su origen en trastornos auditivos, se fue convirtiendo este grupo en un equipo que atendía problemas de comunicación humana. Creo que esa fue la principal razón por que el doctor Fernando Romero fue invitado a ver problemas psicomiátricos en la institución. Él llegó y se fue antes que llegara yo, entonces eso me quería. De tal manera que, al ser reconocidos como Instituto Nacional de la Comunicación Humana, se convirtió en pionero, fundador e impulsor de la especialidad médica, la cual se inició en 1973 con el nombre de Medicina de la Comunicación Humana, la cual englobaba las funciones a las que hemos hecho referencia y, por supuesto, sus trastornos. Desde 1966, en el Centro Médico Nacional del IMSS, el Servicio de Otorrinolaringología establece la residencia médica en la biología y otorrinolaringología, misma que aparecerá en el Centro Médico La Raza entrado en los 70s. Antes, en 1963, se crea en el Hospital General de México el Servicio de Audiología y Foniatría. Ambas instituciones se constituirán en sedes de la especialidad de Medicina de la Comunicación Humana y como tales son reconocidas hoy día. De la especialidad han egresado más de 400 médicos, los de que desde sus primeras generaciones han hecho crecer la especialidad y difundirla en todas direcciones por todo el país, y aún al extranjero, ya que varios de nuestros egresados han venido de otros países y regresando a ellos como especialistas, sin duda han aportado para ello. Cabe mencionar que en 1972 se iniciaron los cursos para la formación de profesionales en terapia del lenguaje en la sede de Plateros,
importante grupo que constituyó y sigue siendo uno de los pilares de la especialidad, ya que sin ellas el trabajo rehabilitador indispensable en la solución de la gran mayoría de los trastornos de comunicación humana no sería posible. Sus egresadas y egresados, a través de sus conocimientos, han aportado a los pacientes con problemas de comunicación humana los elementos necesarios para lograr el mayor y más rápido restablecimiento de la salud. Estos cursos alcanzaron la categoría de licenciatura de terapista de comunicación humana con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1985. El grupo de personas que han venido desarrollando su trabajo en las diferentes sedes de la especialidad han ido desarrollando planes y programas dedicados no solo a la atención médica, sino al pleno crecimiento de la especialidad a través de la investigación científica, la enseñanza y la actualización continua, logrando la publicación cada vez mayor de artículos sobre diferentes aspectos de la especialidad y la edición de algunos libros. Un rubro importante, no del todo resuelto, pero que desde el principio ha sido causa de trabajo incesante, ha sido el poder contar con un sistema que además sea nacional para la detección temprana de problemas auditivos, con la integración de unidades equipadas especialmente para ello, un par de unidades móviles. A partir de 1976 inició, no solo en el Distrito Federal, sino también en otras regiones del país, la detección y canalización adecuadas de personas que tuvieran algún tipo de alteración susceptible de ser corregida y con ello garantizarles un mejor nivel de vida. Sin embargo, aquella detección no fue continua ni abarcó a la mayoría del país ni se hizo con la población que debió de hacerse. Ustedes saben la importancia de una detección temprana. En aquel entonces nosotros íbamos a escuelas de kinder y a unas escuelas de primaria. Actualmente, en este sentido, se ha conformado ya un amplio programa nacional de detección temprana, esta vez, de problemas de audición. Simultáneamente, dentro de las instalaciones de Platero se inicia el largo camino para alcanzar el reconocimiento universitario de la especialidad. La UNAM, como le corresponde, inicia una investigación con la finalidad de conocer los recursos de todo tipo con que cuentan las sedes respectivas para todas las especialidades y exige un programa aplicable a la propia especialidad. Una vez que este se realiza durante los años 80, la universidad le hace algunas señalizaciones para que pueda ser aceptada. Finalmente se logra el reconocimiento universitario en 1994. A la par, la División de Posgrado e Investigación en la Subdivisión de Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM ha estado trabajando y logra un plan único de especialidades médicas aprobado el 21 de abril de 1994. Y para elaborar el programa específico de la especialidad dentro de ese formato, conforma por especialistas destacados del ramo un comité académico, mismo que logra una primera edición del programa en 1994, una segunda en 1998, una tercera en 2000 y una cuarta en 2004. Y continúa trabajando no solo en la actualización del programa, sino también en la elaboración y mejora continua del examen universitario que anualmente se aplica a los médicos residentes de los 3 grados y que a partir de este año se informa contará con el 50% de su calificación. Otro factor que ha influido en la consolidación de la especialidad es sin duda el haber creado asociaciones. Por eso estamos aquí. Entre ellas cabe destacar la creación de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Oftalmología y Foniatría desde el 28 de marzo de 1977, que tiene entre sus objetivos impulsar y avalar la capacitación de todos sus asociados y personas interesadas, mediante cursos y congresos. También se logra la creación de un Consejo de la Especialidad en el año 1987, el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Oftalmología y Foniatría, cuya certificación y recertificaciones, apoyadas por las academias de medicina y de cirugía y reconocidas por la SEP, que otorga cédula profesional de médico especialista, requisito para ejercer legalmente la especialidad. Para tal efecto, el Consejo realiza un examen anual, pudiendo recertificar cada 5 años de acuerdo al detalle. Las y los licenciados de terapia en comunicación humana también crearon la Asociación de Terapistas en Comunicación Humana, cuyos objetivos son similares.
Hemos de reconocer, pues, a nuestras asociaciones como pilares del reconocimiento de la actividad de los especialistas en el área. Sin dejar de observar la misión y la visión de la especialidad, esta se ha venido transformando constantemente como corresponde a toda evolución, de manera que en el año de 1996, mientras las actividades asistenciales de investigación y enseñanza continuaban en forma exitosa en las diversas sedes, se iniciaban también los trabajos que culminaron en la construcción del edificio con sede de la delegación Tlalpan, que hoy alberga la especialidad, con un diseño arquitectónico vanguardista, una infraestructura tecnológica moderna y una visión futurista de lo que se hacía en Plateros. Ahí, en Plateros, contábamos en los inicios de la especialidad con 3 médicos especialistas en audiología, un médico otorrinolaringólogo y una técnica en otoneurología, un médico encargado de la especialidad, un médico especializado en electroencefalografía, 6 psicólogas, aproximadamente 40 terapistas y un técnico en rayos X. Se contaba con 5 audiómetros no recientes y un audiómetro X. En otoneurología existía un sillón rotatorio y equipo para pruebas canónicas. Hasta 1978 no se contaba con ningún impedanciómetro. El primero que apareció fue obtenido por una residente quien lo llevó al instituto para que lo conociéramos y aprendiéramos su utilidad y manejo. No existía un servicio de podiatría. El doctor Romero había renunciado a la ni un servicio de lenguaje. Para solventar el primero, rotábamos al anexo del Hospital 20 de Noviembre, ustedes saben con quiénes. En cuanto al lenguaje, una de las residentes de la primera generación, la doctora Alma Martínez, se abocó a la atención de los pacientes con esa patología. Todo aquello se fue superando gradualmente. La Secretaría empezó a comprar nuevos y modernos audiómetros, modernos electroencefalógrafos, etc. Actualmente en las sedes de Tlalpan, los diferentes servicios de comunicación humana se conforman así. Audiología cuenta con 14 médicos en 2 turnos, 12 cámaras amortiguadas totalmente equipadas. Otoneuro tiene 5 médicos especialistas, podiatría 6, patología del lenguaje 7. Hoy tenemos 20 psicólogas y terapia lo conforman 107 terapistas. Tenemos 14 impedanciómetros, un equipo de potenciales educados, 2 emisiones acústicas, un equipo de vigilancia de inserción, 2 videoestamógrafos, un balance master, un cosmetógrafo, etcétera, etcétera. Un analizador de voz, 2 nasolaringoscopios. Sabemos que en los servicios de las demás sedes ocurre situación semejante, aunque quizá en menor proporción de acuerdo al personal. Además de las actividades de tipo ambulatorio, la especialidad cuenta en el instituto con 5 quirófanos y áreas de hospitalización, por lo que se está en condiciones de atender la resolución quirúrgica de algunos de los problemas de los órganos de la comunicación. Finalmente, el 17 de diciembre de 2002, las instalaciones del que fuera el Instituto Nacional de la Comunicación Humana fueron entregadas, cerrándose así un capítulo importante de la historia de la especialidad de educación humana. Podemos decir que tanto la misión como la visión de nuestra especialidad siguen vigentes, en virtud de que, como tal, constituimos la única organización nacional dedicada al estudio e investigación de la prevención, diagnóstico, tratamiento médico, rehabilitatorio y quirúrgico de los trastornos de la comunicación humana. Debemos seguir intensificando esfuerzos para continuar replicando nuestras actividades en todo el territorio nacional. Hoy por hoy, el personal que sembró la semilla, cuyo fruto es evidente, observa con orgullo que el grupo multidisciplinario de profesionales que lo conforman se encuentra proporcionando atención integral de calidad, con elevado sentido humanista y sin perder su identidad. Algunos de los logros recientes serían en nuestra sede la creación de un servicio de audiología pediátrica, el haber iniciado hace ya una década los implantes cocleares y el programa que mencionábamos de detección temprana de niños sordos.
Todas las sedes deberemos seguir trabajando por el avance y desarrollo en todos los sentidos de la especialidad de comunicación humana, o como quiera que se le llame, ya que en ese sentido nosotros mismos nos hemos encargado de complicar. Decía Einstein que moda que crece, moda que degenera, y vean ustedes ya el tamaño del nombre de la especialidad y de nuestras asociaciones. Por favor, ya no le admiten nada. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Para todos resulta más que evidente los cambios que en ese sentido han aparecido en las últimas décadas, no solo para la especialidad, sino para todos los quehaceres del hombre. Y si bien en relación a la especialidad al principio batallábamos por encontrar información sobre aspectos como del lenguaje, aprendizaje y aún de habla y voz, ya que las publicaciones eran relativamente escasas y no muchas de ellas se podrían obtener en nuestro país. El cambio radical, sin embargo, se presenta con la aparición de las computadoras personales. Con ello tuvimos y tenemos un verdadero alud de información, y ahora ya no preocupa al estudioso de comunicación humana la escasa información, sino lo exagerado de la misma, y basta pulsar, eso sí adecuadamente, unos cuantos botones o teclas para acceder a ella. Sin embargo, no todo lo que aparece ahí tiene el mismo valor o peso específico. Ahora, se debe saber reconocer dentro de tanta información cuál es la relevante, en dónde se puede obtener lo verdaderamente importante. Y para ello, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha creado y aplicado varios cursos sobre la medicina basada en evidencias, explicando cómo ahora deben resolverse problemas y mostrando cómo y dónde es mejor la búsqueda de información, y propugnando por la elaboración en todos los quehaceres médicos, incluido el nuestro, de guías prácticas clínicas. Estas requieren de análisis y aún de metaanálisis de la información captada por expertos, y que agregada a su dilatada experiencia les permiten elaborarlas. Una guía práctica clínica debe realizarse por un equipo conformado por alrededor de 30 personas, todas ellas expertas en el campo, y que tienen como primer punto a hacer investigar toda la información valiosa que hay al respecto, incluidas otras guías clínicas en otras partes. Esta va a ser, y empieza a serlo realmente, una herramienta útil para todo médico, y obviamente entre ellos nuestros médicos residentes en formación. Con todo lo mencionado, es lógico que también aparezcan en el proceso de enseñanza-aprendizaje nuevas formas de evaluación del mismo. Y la misma universidad y también nuestro consejo han optado por las nuevas modalidades. El futuro de la especialidad de comunicación, audiología y pediatría es nuestro pasado y nuestro presente, ya que al ser los únicos en el género, en los años venideros veremos aparecer, y de hecho ya lo estamos viendo, personal súper especializado, altamente calificado en la resolución de los problemas de la comunicación. Ustedes han estado viendo aparecer unas cuantas diapositivas con algunos de los que se nos han adelantado. Y ya nos faltaron, porque entre los antecedentes de hoy, informa la doctora Trejo que uno de nuestros residentes de la primera generación también falleció. No me resta más que decir que los que fuimos, somos y seremos, estamos en capacidad absoluta de enfrentar cualquier reto y continuar brindando la excelente calidad de atención que nos caracteriza, con la misión, visión e identidad propias de los médicos que conformamos este grupo de trabajo, los médicos de la especialidad.